Existe un pecado que la cultura celebra, que el entretenimiento glorifica y que la Iglesia, con demasiada frecuencia, reduce a una simple lista de prohibiciones. Ese pecado es la lujuria. Y el problema no es que nadie hable de él. El problema es que casi nadie lo entiende bien. Hoy vamos a detenernos ante la palabra de Dios. No para escuchar lo que dice la cultura, no para escuchar lo que dice nuestra propia experiencia, sino para escuchar lo que dice aquel que nos creó, que nos conoce por dentro y que tiene el poder de transformarnos. Antes de hablar de soluciones, necesitamos entender exactamente de qué estamos hablando. La palabra griega que el Nuevo Testamento usa con mayor frecuencia para este concepto es epithymia. Y esa palabra no significa simplemente deseo. Significa un deseo que se ha salido de su cauce, un anhelo que se ha vuelto tirano, una sed que ya no reconoce límites. En el Antiguo Testamento encontramos el término hebreo ta'avá, que describe esa ansia del alma que quiere poseer lo que no le pertenece. Jesús mismo, en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, llevó esta definición a su dimensión más profunda. Dijo que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla, ya ha cometido el pecado en su corazón. Eso es revolucionario, porque Jesús no está hablando de una acción, está hablando de una orientación del corazón. La lujuria, en su definición bíblica, es el deseo de poseer, usar o consumir a otra persona para la satisfacción de uno mismo. La Biblia no es un libro que descubrió este tema en el siglo I. Desde sus primeras páginas, las Escrituras nos muestran lo que sucede cuando el deseo humano se desborda fuera del diseño de Dios. Job, uno de los hombres más íntegros que registra el Antiguo Testamento, hizo un pacto con sus propios ojos. No se permitía a sí mismo detenerse a mirar con codicia. Eso no era represión, era sabiduría. Era la comprensión de que los ojos son la puerta del corazón. Proverbios capítulo 6, versículo 25, advierte con toda claridad: no codicies su hermosura en tu corazón. Y el 10º mandamiento del Éxodo nos revela algo que muchos olvidan. La ley de Dios siempre llegó al corazón antes de llegar a las manos. El Nuevo Testamento profundiza aún más. Pablo, en su carta a los Romanos y en su carta a los Gálatas, coloca la lujuria en la lista de las obras de la carne. Y Santiago nos explica el proceso completo. El deseo, cuando es concebido, da a luz el pecado. La lujuria no es un accidente. Es el resultado de alimentar un deseo equivocado hasta que ese deseo nos controla. Ahora bien, antes de hablar del diagnóstico y de la solución, necesitamos desmantelar 3 errores gravísimos que están enquistados en el pensamiento cristiano popular. El primer error es confundir la atracción natural con la lujuria. Dios creó la atracción entre las personas, es parte de su diseño. Ver que alguien es atractivo no es pecado. El pecado comienza cuando ese reconocimiento se convierte en un deseo deliberado de poseer, de consumir, de usar. Hay una diferencia entre notar y codiciar. El segundo error es creer que la lujuria solo es pecado cuando se traduce en acción física. Eso es exactamente lo que Jesús vino a corregir. El corazón es el escenario del pecado antes de que las manos entren en escena. Una persona puede vivir toda su vida sin cometer actos inmorales externos y aún así tener un corazón devastado por la lujuria. Y el tercer error, quizás el más peligroso en el contexto evangélico, es creer que la lujuria se vence con disciplina externa, con filtros de internet, con reglas, con esfuerzo humano. Esas cosas pueden ser útiles como herramientas, pero no son la solución. Una persona puede tener todos los filtros del mundo y tener el corazón más sucio del mundo. La santificación real nunca viene de afuera hacia adentro, siempre viene de adentro hacia afuera. Continuamos con 3 errores adicionales que debemos nombrar con claridad. El cuarto error es reducir la lujuria únicamente a lo sexual. La Biblia tiene una visión mucho más amplia. La lujuria es cualquier deseo desordenado de poseer o usar a otra persona.
puede manifestarse en la obsesión de controlar, en la cosificación de otro ser humano, en la búsqueda de poder sobre los demás. El 10º mandamiento, cuando dice «no codiciarás», no está hablando solo de atracción física. Está hablando de una actitud del corazón que trata a otras personas como objetos para ser obtenidos. El 5º error es el del moralismo que ataca el fruto pero ignora la raíz. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». El corazón es el campo de batalla central. Si no estamos librando la batalla ahí, no estamos librándola en absoluto. Y el 6º error es usar la gracia como excusa. Pablo anticipó esta distorsión en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, cuando preguntó retóricamente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta fue rotunda: en ninguna manera. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, es el poder para dejar de hacerlo. Esta es quizás la pregunta más práctica y más urgente. ¿Cómo puede una persona discernir si lo que está experimentando es tentación normal o lujuria como patrón de pecado? La primera distinción que debemos hacer es entre tentación y pecado. El autor de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación llega, eso no es pecado. El pecado comienza cuando tomamos la tentación y la llevamos adentro, cuando la alimentamos, cuando la cultivamos, cuando regresamos a ella deliberadamente. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, describe este proceso con una imagen biológica. El deseo concibe, y cuando ha concebido, da a luz el pecado. La segunda señal es la presencia de pensamientos recurrentes y deliberados. No pensamientos que llegan y son rechazados, sino pensamientos a los que se regresa intencionalmente. La tercera señal es la mirada intencional. Job sabía que había una diferencia entre ver y detenerse a codiciar. Esa diferencia no siempre es de segundos, es de intención. Y la cuarta señal, quizás la más reveladora, es cómo vemos a las personas. ¿Las vemos como seres humanos hechos a imagen de Dios, a quienes debemos amar y servir? ¿O las vemos como objetos que pueden satisfacer nuestros deseos? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 2, nos llama a tratar a las personas con absoluta pureza. Eso es un termómetro del corazón. Llegamos ahora al corazón de la esperanza. Porque la Biblia no es simplemente un libro que diagnostica el problema, es el libro que proclama la solución. Y esa solución tiene nombre. Se llama el Evangelio. El primer paso en el camino hacia la libertad es el arrepentimiento genuino. Y necesitamos detenernos aquí, porque la palabra arrepentimiento ha sido tan reducida en nuestra cultura evangélica que casi ha perdido su poder. Arrepentirse no es sentir lástima por uno mismo, no es prometer que no volverás a hacerlo. El arrepentimiento genuino es un giro completo del corazón. Es ver el pecado como Dios lo ve. Es odiar lo que Dios odia, no porque te traiga consecuencias, sino porque ofende a aquel que es santo y que te amó hasta morir. El Salmo 51 es la imagen más poderosa de esto en toda la Escritura. David no le pide a Dios que borre las consecuencias, le pide que cree en él un corazón limpio. El segundo paso es la renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La mente es el campo de batalla. Lo que alimentamos en nuestra mente determina lo que producimos en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos da el antídoto con una lista de lo que debemos pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. El tercer paso es caminar en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 es categórico. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu no es una fuerza, es una persona. Es Dios mismo viviendo en el creyente. Y su presencia activa es el único poder que puede hacer lo que ninguna regla humana puede lograr. El camino hacia la libertad continúa con 3 realidades adicionales que son igualmente indispensables. La primera es la mortificación de la carne. Esta es una doctrina que la Iglesia contemporánea ha olvidado casi por completo.
y su abandono tiene consecuencias devastadoras. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificar no es suprimir, no es simplemente no hacer algo. Mortificar es matar la raíz. Es identificar los patrones, los desencadenantes, las condiciones del corazón que alimentan la lujuria y llevarlos ante Dios para que sean destruidos. Esto es un trabajo activo, doloroso, persistente, que requiere honestidad brutal con uno mismo y con Dios. La segunda realidad es la comunidad cristiana. Santiago capítulo 5, versículo 16, nos ordena confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Este versículo incomoda profundamente a muchos creyentes, porque vivimos en una cultura que valora la privacidad por encima de la transparencia. Pero la Biblia es clara. Hay una dimensión de la sanidad que solo ocurre en el contexto de la confesión honesta ante un hermano o hermana fiel. No para que te juzguen, sino para que ores juntos y para que la oscuridad pierda su poder cuando es sacada a la luz. Y la tercera realidad es la más hermosa de todas, la visión positiva. El objetivo del Evangelio no es simplemente que dejes de pecar, es que te conviertas en alguien que ama a las personas con la pureza de Dios mismo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 2, nos llama a tratar a los demás con absoluta pureza. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, nos habla de amarnos unos a otros entrañablemente. Cuando el amor de Cristo llena el corazón, la lujuria pierde su atractivo. No porque seas más disciplinado, sino porque has encontrado algo infinitamente mejor. Permíteme decirte con toda claridad lo que la Iglesia de Jesucristo necesita entender sobre este tema. Necesitamos rechazar dos extremos igualmente peligrosos. El primero es el legalismo. La idea de que este problema se resuelve con más reglas, más restricciones, más vigilancia externa. El legalismo produce hipócritas, no santos. El segundo extremo es la permisividad. La idea de que la gracia significa que Dios no toma el pecado en serio, o que nuestras luchas íntimas no importan porque ya somos perdonados. Eso es una mentira que destruye vidas. El camino bíblico está en el centro, y ese centro se llama santificación por gracia. No es lo que tú haces para Dios, es lo que Dios hace en ti, a través de su Espíritu, en el contexto de su pueblo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, lo dice con una claridad que no admite ambigüedad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que seas libre, no para que puedas presumir de tu pureza, sino para que puedas amar a las personas como Él las ama, para que puedas ver a cada ser humano como lo que realmente es, alguien hecho a imagen de Dios, alguien por quien Cristo murió. Hemos recorrido un camino largo y necesario. La lujuria no es simplemente un problema de conducta, es un problema del corazón. Y el corazón solo puede ser transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. La Biblia la llama por su nombre, no la suaviza, no la excusa, pero tampoco la declara sin solución. Al contrario, el mismo Jesús que dijo que la lujuria nace en el corazón, es el mismo Jesús que prometió que quien viene a Él no será echado fuera. El mismo Pablo que describió las obras de la carne en Gálatas, es el mismo Pablo que en Filipenses 4, versículo 13, declaró: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La pregunta que te dejo no es si has luchado con este pecado. La pregunta es si estás dispuesto a llevar esa lucha al lugar correcto, ante la cruz de Cristo, en la compañía del Espíritu Santo, en la comunidad del pueblo de Dios. Porque ahí, y solo ahí, es donde el corazón encuentra la libertad que tanto anhela. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Antes de terminar, quiero hablarte directamente a ti, que llegaste hasta el final de este video. Eso me dice algo importante. Hay en tu corazón un deseo genuino de crecer, de entender la palabra de Dios con más profundidad y de vivir una vida que lo honre. Ese deseo no es casualidad, es el Espíritu Santo obrando en ti. Este canal existe con un solo propósito:
llevarte cada semana a las profundidades de la Escritura, de una manera que puedas entender, aplicar y compartir. No queremos darte respuestas fáciles a preguntas difíciles. Queremos acompañarte en el camino de conocer a Dios más y mejor. Si este video te edificó, si te hizo pensar, si te dio palabras para algo que ya sentías pero no podías expresar, entonces te pido algo muy sencillo. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en tu iglesia o alguien que simplemente estás acompañando en su camino de fe. Cada vez que compartes, no estás promocionando un canal. Estás sembrando una semilla en la vida de alguien. Y Dios, que es fiel, sabe hacer crecer lo que se siembra con amor. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.